Yo estoy llamando a un ser para darle un rayo de luz. Yo estoy llamando a un ser para darle un rayo de luz. Y la luz me pide un ser, y la luz me pide un ser, y un sello le daré. Sea el Santísimo, sea el Santísimo, sea Virgen mía de la caridad. Ayúdalo, protégelo, en el nombre de Dios, ay Dios. 7 días con 7 noches, por el mundo caminando, y no encuentro una limosna pa' mi viejo Babaluayé. Tanto como yo trabajo, tanto como yo laboro, y no encuentro una limosna pa' mi viejo Babaluayé. Si la luz redentora te llama buen ser y te llama con amor a la tierra, yo quisiera ver a ese ser cantándole al Verbo Divino Manuel. Oye, buen ser, avanza y ven, que el coro te llama y te dice ven, venir buen ser, avanza y ven, que el coro te llama y te dice ven. Congo de Guinea soy, Congo de Guinea soy. Buenas noches, criollo. Buenas noches, criollo. Yo deja mi hueso allá. Yo viene a hacer caridad. Yo deja mi hueso allá. Yo viene a hacer caridad. Congo de Guinea soy. Congo de Guinea soy. Buenas noches, criollo. Buenas noches, criollo. Yo deja mi hueso allá. Yo viene a hacer caridad. Yo deja mi hueso allá. Yo viene a hacer caridad. Congo, conguito, Congo de verdad. Si yo voy a la tierra a hacer caridad. Congo, conguito, Congo de verdad. Si yo voy a la tierra a hacer caridad. Mamá Francisca, te estoy llamando. Mamá Francisca, en el nombre de Dios. Mamá Francisca, reina africana en el nombre de Dios. Cuando hablamos del espiritismo, es la base fundamental de las religiones. Lo mismo si usted va a ser santo, si usted va a ser espiritista o va a ser gangulero. Esta es la base, el espiritismo es la base del desarrollo del espíritu y el desarrollo que coge la persona para tener evidencia, para escuchar o para ver mentalmente a los espíritus. Esta es la base al cual comenzamos todas las personas que saben en la religión, y a través del tiempo hemos podido saber que una mesa espiritual es para desarrollar los espíritus espirituales que tenemos, dándole mucha más luz. En muchos lugares las mesas espirituales son diferentes, pero hablemos de las que son de Cuba, que son 7 vasos y 2 copas, una copa grande y una copa más pequeña. La copa grande determina al Santísimo, al cual va a regir la misa espiritual o la mesa espiritual. Siempre los espiritistas tienen una gran labor porque desarrollan así a las personas que van a entrar a otras religiones. Muchos espiritistas no han cambiado el espiritismo por otra religión porque sus espíritus se atrasan, ya que cuando usted entra
en religiones que le dan sacrificios a animales, ya esos espíritus africanos pues se van a atrasar y los espíritus de luz se van a separar un poco de usted, a pesar de que usted lo atienda o tenga su mesa espiritual para que ellos mismos se evolucionen y de vez en cuando usted trabaja la obra espiritual. Yo comencé en el espiritismo desde niño con mi abuela y siempre me encantó el espiritismo. Si yo hubiese seguido el espiritismo, hoy en día no fuera lo que soy hoy, un gangulero que lo mismo hace bien que hace mal. Y por lo tanto, si hubiese estado mantenido en los centros espirituales, hoy en día estuviera más puro mis espíritus y no más atrasado como se han estado atrasando a través de estas religiones materializadas. Así que el que es espiritista, que viva orgulloso de ser espiritista, porque el espiritismo es la base del desarrollo de todas estas religiones. Y si bien el espiritista es el que te dice el camino que vas a tomar o que vas a coger, con el tiempo el espiritismo va a desarrollar a sus espíritus. En el nombre de Dios.